Buenos días a todos, bueno, buenas tardes. Ya vamos a dar inicio formalmente a la charla. Em, Antes que nada, bueno, eh, les quiero presentar a nuestro ponente del día de hoy, eh, Diego Reynoso. Bueno, antes que todo, Diego, te pido disculpas por el pequeño retraso aquí con el inicio de la charla, pero bueno, era para darnos un pequeño break después de la que acabamos de tener con Maru, ¿no? Diego Reynoso de Teresa tiene 57 años. eh, Él es consagrado, está ahí incorporado, bueno, se incorporó al ESID en mayo de 1977 y luego formalmente al Regnum Christi en noviembre de 1980. Ya son 39 años que lleva de vida consagrada como consagrado del movimiento Regnum Christi. Estudió la secundaria y la preparatoria, lo que sería el bachillerato para nosotros en el Instituto Cumbres de México. Es licenciado en Administración Educacional por la Universidad de Anáhuac. Tiene una maestría en Ciencias de la Familia por el Instituto Juan Pablo II para la familia. Tiene maestría en Psicología Clínica por la Universidad de Anáhuac y casi toda su vida de consagrado, su vida consagrada, trabajó principalmente en el ESID y en el Reino, en distintos colegios, tanto allá en Ciudad de México como en Guadalajara, San Luis de Potosí y en Wisconsin. Él está ahorita en Ciudad de México y es coordinador de localidades del territorio de México y de Centroamérica. Em, y bueno, ya sin mucho más preámbulo, bueno, te doy la bienvenida, Diego. Bueno, tienes aquí en este momento son 40 jóvenes de toda Venezuela, poco a poco se irán incorporando más. Y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, José. Gracias a ustedes, jóvenes, que me permiten platicar con ustedes de estos temas, y al padre Omar también por haberme invitado. La verdad es que no sé por qué, pero, o sea, tengo un especial cariño por la gente de Venezuela porque cuando estaba en Wisconsin, en la Academia de Lenguas de Oakland, me tocaron muchos venezolanos y la verdad es que me divertí mucho con ellos. Son muy alegres, muy fáciles, de sangre muy ligera, muy simpáticos, o bueno, por lo menos con los que me tocó estar, ¿no? Estuve 4 años ahí, entonces pues conviví muchísimo con ellos. Eh, no sé si todos de Caracas, ¿verdad? Algunos por ahí. No sé si alguien conoce a Pepe Toño, bueno, de Antonio, ya no me acuerdo su apellido, y este Herrera, que ya son grandes, pero muy divertidos, muy divertidos. Entonces, la verdad es que me da gusto y sobre todo también porque oímos muchas cosas de su país y, y la verdad es que pues casi vamos nosotros en esos carriles con nuestro presidente, en donde pues sabemos que sufren, que la han pasado mal y pues por eso me da tantísimo gusto estar en contacto con ustedes y poder platicar de algo que ojalá que les pueda ser de provecho para su formación. Vamos a hablar de la ideología de género, ¿no? Yo me empecé a interesar en el tema primero porque estudié la maestría en psicología clínica y pensé que pues en la náhuatl iba a ser algo distinto, ¿no? Porque estaba como enmarcada dentro de un, una antropología filosófica, personalista y de corte aristotélico tomista. Ese era así como lo estaban pues organizando el currículum. Y para mi sorpresa, pues me di cuenta de que realmente la psicología está influida muchísimo por la cultura y que realmente no tenía nada que ver lo que se proponía en el programa con lo que se enseñaba. Y para muestra, pues tres botones, ¿no? Una vez en una clase de psicología para la familia, la maestra
nos presentó los distintos tipos de familia, ¿no? Que la familia reconstituida, la familia dona, la familia tal, y la familia homoparental, ¿no? Y entonces yo le pregunté, oye, pero ¿cómo la familia homoparental? O sea, ¿por qué equiparas, ¿no? Una familia heterosexual con una familia homoparental, ¿no? Incluso puede ser que algunos de ustedes, ¿no? No nos da tiempo para, pues, para rebotar ideas, ¿no? Pero puede ser que algunos de ustedes, pues, piensen que está bien eso, ¿no? Que está bien con que, pues, una pareja de homosexuales, pues, ¿no? Pueda tener eso, ¿no? Pues, ser pareja y después adoptar hijos, ¿no? A mí en lo personal, bueno, este no es el tema, ¿verdad? Pero de eso hice mi tesis, eh, de la familia fundada en el matrimonio entre un hombre y una mujer con características de irrevocable, fecundo y exclusivo, es el mejor ámbito de crecimiento de la persona. Y lo sustento con estadísticas, con muchas estadísticas, etcétera, ¿no? Y con argumentos, sobre todo de tipo filosófico, eh, porque psicológico no tanto, ¿no? Pero bueno, el caso es que, o sea, estamos inmersos en esta cultura, ¿no? Y así lo enseñaban. Y así otro evento fue que otro de los profesores, ¿no? Decía, bueno, pues yo atiendo a una pareja de homosexuales, eh, pero veo cuestiones de ansiedad y depresión. Y yo le pregunto, bueno, ¿y su estructura, el hecho de que estén juntos y que conformen una pareja, no les dices nada? No, no, para mí eso no es tema. Ah, bueno. Y ya lo último fue que nosotros teníamos como pues prácticas, ¿no? Entonces teníamos en la clínica que atendíamos pacientes. Y una de mis compañeras, precisamente exalumna de uno de nuestros colegios y pues mamá del Reino Christi, la niña muy buena y todo eso, pues estaba muy conflictuada porque su paciente le había dicho que quería salir del closet y cambiar de sexo. Y la maestra, digamos, la asesora, porque teníamos un asesor siempre detrás que nos ayudaba con los casos, le dijo, bueno, pues no se te ocurra hacerle ninguna pregunta con la que impones tus valores y acompáñale en el proceso hasta que cambie de sexo, ¿no? Entonces todo eso pues me hizo pues, pensar en esto, adentrarme en el tema, reflexionarlo, etcétera. Y tuve una oportunidad muy buena porque la directora del Juan Pablo II aquí en México, Olivia Núñez, iba todos los años, 10 años fue, o hasta ahorita que no pudimos ir, fue por el coronavirus, íbamos bueno, ella iba a Nueva York a las conferencias que, si ustedes se acuerdan, pues ya empezaron desde hace mucho en el 75 en la Ciudad de México, en Oslo, en Nairobi, pero la más representativa fue la de Pekín, la de Beijing, ¿no? En donde se estableció por primera vez esto de la diferencia entre sexo y género, ¿no? Sexo como dato biológico y género como construcción social, ¿no? Pero como que se quiso equiparar y se quiso mezclar la una cosa con la otra. Entonces, bueno, fui y yo no sabía que estas cosas estuvieran tan, pero tan arraigadas en la sociedad y tan fuertes. Me llevé una sorpresa impresionante porque, o sea, por un lado, todo esto de la ideología de género pues está muy mezclada con el feminismo, ¿no? Es uno de los, y con la agenda de promoción y glorificación del estilo de vida homosexual. Entonces, el caso es que fuimos a estas conferencias y pues en todas las conferencias estaba esta maquinaria, ¿no? Feminista, en la que vamos por el poder, nosotros tenemos el PIB, no sé cuánto, el tanto por ciento, y eso es injusto, y los trabajos para las mujeres son los peores pagados. Bueno, en unas cosas tendrá razón sus reivindicaciones, yo no digo que no, o sea, en mi propia familia nosotros lo sufrimos mucho, este estilo de vida machista en el que el papá o el abuelo, o sea, se van de la casa y le da lo mismo y la mujer trabaja y tiene dos trabajos y saca adelante a sus hijos con mucha dificultad. Pero todas esas reivindicaciones están bien, ¿no? Pero ya cuando vas más allá de eso y es que, no sé, ¿no? O sea,
todas las niñas tendrían que gozar del sexo sin ningún problema, al estilo de que los hombres lo hacen irresponsablemente y así, ¿no? Y realmente, o sea, no te lo dicen así, ¿verdad? Pero te lo dicen, bueno, veladamente, ¿no? Que, bueno, que las niñas puedan ya a una cierta edad, gozar del sexo de su sexualidad de una manera, ¿no? Libre y sin tapujos. Entonces, para eso tenemos los medios anticonceptivos, y ahí les van las pastillas, y ahí les van. Y todas el bloque africano decían, a ver, por favor, nosotros necesitamos agua, escuelas, transporte. Ya dejen de nos, de bombardear con la necesidad de las pastillas anticonceptivas y del aborto como último método anticonceptivo. Pero, o sea, ni para qué les hago el rollo demasiado largo, pero estuve en una reunión en la que fue increíble. O sea, la verdad, qué cosa más espantosa. Fuera de las instalaciones de la ONU, de repente empezaron a llegar gente rarísima. O sea, gente que no sabía si era hombre, si era mujer. Y bueno, porque, o sea, tenía la cara de hombre, la complexión de hombre, pero pelo de mujer y tacones y tal, igual. Bueno, total, nos metimos a la sala de una de las conferencias sobre el género, sobre la ideología de género, y estaba guiada por 7 varones que se habían cambiado de sexo y ya eran mujeres. Bueno, no son mujeres, ¿verdad? Porque cromosómicamente, genéticamente, pues no cambió nada. Se hicieron una cirugía estética, ¿no? Una cirugía de los genitales. Pero ahí los veías, ¿no? Con unos hombros así bien plantados, ¿no? Y bien, pues, bien, una complexión robusta y pelo y una flor, porque uno era de Fiji, me acuerdo, otro de Botswana, que tenía un inglés perfecto, me acuerdo, otro un profesor de Bélgica, pues, todos se habían cambiado de hombre a mujer, y uno, el más agresivo, un brasileño que se había convertido en brasileña. Pero se empezó a llenar la sala con gente que ya no sabía si se había cambiado de un lado para otro o de otro para uno, porque eran una pareja de un chino y una negra, pero no sabía si el chino se había cambiado de hombre a mujer o de mujer a hombre, y la negra lo mismo, y un hindú. O sea, bueno, una cosa impresionante. Pero lo más impresionante de todo es que en nombre de la compasión se quería imponer esto, ¿no? Es decir, o sea, sí es cierto que, hombre, puede haber yo tuve, por mi tesis, tuve que entrevistar a un transexual. Y la verdad es que, o sea, es como si estuvieras con un pez que es caballo. O sea, yo pensé que iba a estar un hombre robusto y era una niña que se había convertido en hombre que era una complexión chiquita con los dedos así finitos y volteando a todos lados para ver si no le veían que se había cambiado de sexo porque tenía barba, era chiquito, compacto. Y luego, o sea, un sufrimiento terrible. O sea, pasó por todas, o sea, unas depresiones, intentos de suicidio, sentirse fatal, y también un poco también por la presión social, ¿no? Porque también, pues, sus compañeros no lo aceptaban y así. Pero el caso es que, o sea, pues, esta mujer no sabía nada, o este hombre, ya no sé qué decirlo, no sabía nada de lo que vivimos nosotros como muchachos, de pegarnos, de golpearnos, de tirarnos encima uno de los otros, andar jugando a las luchas, y conquistar a una niña, oler o sea, el mismo olor a hombre, me explico. No sabía nada de eso, nada. O sea, estaba sola la pobre, y ya no sabía. Decía que se tenía que sentar para ir al baño y que se tenía que hormonizar para que no le bajara la regla, y una serie de cosas que de verdad dices, madre mía, qué cosa más espantosa. O sea, pobrecita mujer que se sentía atrapada en el cuerpo de un hombre. Pero bueno, me desvío un poquito para decirles esto porque, o sea, haz de cuenta que al final decían, es que pasamos por los controles en los aeropuertos y nosotros tenemos, eh, digamos, apariencia de mujer, pero somos hombres en los pasaportes, entonces no nos dejan pasar y nos tienen que reconocer y tal y cual, y no sé qué. Bueno, pues ok. Pero lo peor no era eso, sino que había un argentino al lado diciendo, no, nosotros en las escuelas les vamos a enseñar a los niños que esto está bien y tal y cual. Nada menos que ayer en la Ciudad de México se aprobó una ley por la que te pueden mandar a la cárcel
por terapias de conversión. Es decir, está bien que te pases de heterosexual a homosexual, según el APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana. Ellas son lo que determina las metas terapéuticas, ¿verdad? Y está bien que transites de heterosexual a homosexual, pero de homosexual a heterosexual te castigan con prisión a los padres de familia y a los psicólogos. Entonces, sí es cierto que esto realmente tiene un empuje muy fuerte y que, o sea, no importa lo que tú pienses de la homosexualidad, le van a enseñar a tus hijos eso. Esto va de las leyes a la educación y de la educación a tus impuestos para pagarle, porque eso sí, tú no puedes ir y decir, a ver, me quiero amputar un brazo, ¿no? Y quiero que me lo pague el Estado. Oiga, si se quiere amputar el brazo, pues está bien, está en su derecho. Pero eso de que nosotros le paguemos porque usted se ampute el brazo, pues como que no, ¿verdad? Bueno, pues tú tienes que pagar con tus impuestos que la gente, que bueno, ahora en México no pasa eso, pero en algunos países sí, ¿no? Que la gente se cambie de sexo y tú les vas a pagar ese cambio, ¿no? Bueno, sin más, vamos a la presentación para ver qué es la ideología de género. Les cito a Antonio Gramsci porque ahorita lo vamos a ver en uno de los videos de Agustín Laje, que es uno de los principales y pues defensores de la vida y la familia y que se han centrado en este tema, porque es una especie de neomarxismo que necesita el estatismo, la fuerza del Estado para imponer estas ideas, ¿no? Pero además, o sea, es una especie de totalitarismo, ¿no? En la que tú te tienes que plegar a estas ideas y tienes que pensar como la gente, porque si no, estás fuera del debate público. O sea, la tolerancia requiere de dos personas que difieran, pero que se respeten. La tolerancia tiene que ver, pues, cuando tú difieres, pero tú no puedes diferir de este tipo de pensamiento. Si tú dices que está mal esto, o que no estás de acuerdo, o tú, como en Canadá, tú nombras a una persona por otro pronombre que no sea el que él se ha sentido, es decir, si él es un hombre que se siente mujer y tú le llamas por el pronombre de hombre, ese es un castigo punible, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos es otra forma, ¿no?, de totalitarismo. Tenemos que adueñarnos primero del mundo de las ideas para que las nuestras sean las ideas del mundo, ¿no? Antonio Gramsci. José, ahí está. No, nada más para que sepan quién es este cuate. Tuvo una vida muy azarosa, muy difícil, filósofo, teórico marxista, político y sociólogo, periodista italiano, y fue uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano, ¿no? Vamos a ver. Ahí está. Perdón, me pasé dos, ¿verdad? Esperen. Ahí está. Gramsci propone la destrucción del concepto clásico de verdad como adecuación del entendimiento a la realidad. Esto es muy importante, ¿no? Porque ya no hay verdad, ¿sí? O sea, sí hay verdad, pero hoy estamos en la época de la posverdad, ¿no? Ya es pretencioso decir que tú tienes la verdad o que hay una verdad, como que todo es relativo, entonces todo el mundo según su pensar, ¿no? Y cuando no es así, o sea, un edificio es verdadero en la mente del arquitecto que lo creó, es verdadero en aquel que habla del edificio. Decir que un edificio es una montaña es una mentira, ¿no? Que tiene una connotación ética o un error. Y hoy no se puede decir que está cerrado, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque realmente va al fondo, es un cambio cultural. Gramsci no cree que las ideas por sí solas logren convencer a nadie. Si antes no se trabaja sobre la conciencia individual, criticando y demoliendo los fundamentos del realismo y del sentido común. Hoy se tiene que defender lo obvio, ¿no? O sea, ya la ideología de género dice, no, tú no naces hombre o mujer, te hacen hombre o mujer. ¿Cómo? O sea, entonces, eh, sí, culturalmente te han hecho hombre o mujer por los roles que te han asignado tus papás de que eres chiquito, ya tienen unas ideas preconcebidas de ti. En este sentido, destaca la importancia fundamental de la cultura de la imagen, que ataca más lo emocional que lo racional. Ahora es lo que yo siento, ¿no? Es la tiranía del deseo. Yo siento ser mujer, hazle como quieras.
objetivamente soy hombre, genética, fenotípica, cromosómicamente soy hombre, no me importa, es lo que yo siento, ¿no? Y eso es como que un ámbito en donde nadie se puede meter, ¿no? Yo me siento así, perdón, sí, discúlpame, tienes toda la razón, ¿no? Otro punto central del pensamiento de Gramsci es la negación de la naturaleza humana individual trasladada a un ente colectivo. O sea, ya no somos, o sea, ¿por qué se abolió la esclavitud? Porque todos tenemos unos ciertos, digamos, elementos comunes que conforman nuestra naturaleza. Somos humanos todos, ¿no? Y porque somos humanos somos dignos, y porque somos dignos no podemos ser esclavos unos de los otros. Pero no, ahora ya se borra el concepto de la naturaleza humana. Ya no se puede hablar de naturaleza. Es más, a un padre, el padre Ángel Espinosa de los Monteros, le prohibieron en España hablar de naturaleza. Ya no puedes hablar de naturaleza. A ver, vamos a ver entonces el siguiente video. Yo no oigo nada, José. Tú, espero que sí se oigan todos. José, ¿nos podías echar la mano? Porque dicen que no se escucha. Muchos podrán pensar que hablar de marxismo en pleno siglo XXI es un anacronismo. El muro de Berlín ya cayó, la Unión Soviética se hizo trizas, pero sin embargo, la verdad es que los pensamientos del marxismo clásico siguen dando vida al pensamiento intelectual y práctico de la nueva izquierda de hoy, que se hace llamar postmarxista y que nosotros llamamos marxismo cultural. Para comprender esto hay que entender que Marx tenía una filosofía de la historia bien clara. Para Marx, la historia del hombre era la historia de la lucha de clases. La última gran lucha entre las clases iba a ser entre la clase obrera y la clase de los burgueses. La primera iba a aplastar a la segunda y iba a traer la sociedad del comunismo a nuestras tierras y el fin de las clases como tales. Asimismo, Marx tenía una teoría social que podría ser representada con la forma de una casa de 2 pisos. En el primer piso de esta casa social, Marx ubicaba todo lo que tenía que ver con la economía, las relaciones de producción y las fuerzas productivas fundamentalmente. Y en el segundo piso de esta casa, Marx ubicaba todo lo demás, la filosofía, la religión, el derecho, la moral, la cultura, etc. De esto se desprendía una teoría revolucionaria bien clara. Para hacer estallar esta casa había que hacer estallar el primer piso, porque si hacían estallar el segundo piso, el primero se mantenía intacto. Entonces pelearse a un nivel cultural para el marxismo clásico era como pelear contra un fantasma, contra un mero reflejo. Este paradigma mostró rápidamente sus fallas. Por un lado, la revolución del marxismo llegó no a Inglaterra, no a Francia ni a Estados Unidos, es decir, no llegó a las sociedades del capitalismo industrial avanzado, sino a la Rusia feudal. Y por otro lado, los obreros en los países capitalistas avanzados empezaban a experimentar condiciones de vida cada vez mejores. Ya no eran los mismos obreros de los cuales Marx hablaba en su tiempo. Ya no eran aquellos que no tenían nada que perder más que sus cadenas. Los obreros de ese momento, de la primera y segunda mitad del siglo XX, tenían mucho para perder. Su casa, su automóvil, su televisor, etc. Estaban más preocupados por cambiar el automóvil que por cambiar el mundo.
mundo. Entonces, esto llevó a muchos teóricos del marxismo tradicional a empezar a repensar los postulados básicos de la teoría marxista. Podemos citar, por ejemplo, el caso de Antonio Gramsci, quien empezó a darle una mayor importancia a la cultura y empezó a hablar del rol de los intelectuales en la configuración de la hegemonía. Podemos hablar también de la Escuela de Frankfurt, que incorporó la teoría psicoanalítica de Freud para explicar no ya la explotación del capital, sino la opresión cultural. Y finalmente, más aquí, en nuestros días, podemos hablar del propio Ernesto Laclau, que dejó a un lado inclusive a la clase obrera como sujeto revolucionario arquetípico del marxismo clásico, para hablar sobre la necesidad de construir nuevos sujetos de la revolución, que incluyen a feministas, indigenistas, ecologistas, etc. El resultado de estos movimientos teóricos es sencillo. Hoy tenemos una nueva izquierda, un marxismo culturales y que ya no intenta expropiar los medios de producción, sino que busca expropiar la cosmovisión del hombre. Bueno, a ver, entonces esto, sí. Sí, ok. Entonces, ¿qué es una ideología? ¿No? Es un pensamiento que se compone de un conjunto de ideas sobre las que se fundamenta una manera particular de ver y abordar la realidad con un sesgo reduccionista y deformante, ¿no? Este es un poquito más largo, pero vale la pena porque es un resumen muy bueno de todo lo que es la ideología de género, ¿no? ¿Lo pongo yo, José, o lo pones tú? Ahí está. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género? Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo.
Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben, y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes, y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser. No solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar, y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo, y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense. Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer.
Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para los ignorantes. Gracias por ver este video. Te invitamos a compartirlo y a... Bueno, me encantaron. ignorantes en sus redes sociales. A ver, ¿cómo le hacemos para... Ahí está. Me encantaron sus comentarios de que te adoro, Agustín, y tanto, padrísimo. Chévere, como dicen ustedes. Bueno, las características, ¿no? Bueno, es un poco también repetir, ¿no? Pero presentan unas verdades, sí, hay algunas verdades, sí, cómo no, pero mezcladas con mentiras. Cuando nuestro intelecto descubre esas verdades, baja la guardia, pensando que todo está bien. Nunca se nos presentan de frente, ¿no? Todo lo que quieren, porque entonces sería muy fácil identificarlas y combatirles. Se meten poco a poco, ¿no? Como la humedad. Primero un concepto, luego una idea y ya estás inmerso, ¿no? Ya nos va a pasar este video, porque ya nos vamos un poquito retrasados. Cuando la ideología se implanta de manera totalitaria, se convierte en una dictadura donde prevalece el pensamiento único promovido por ellos y quien piense diferente se hace reo de todo tipo de insultos y agresiones. Este video está impresionante porque es como un rito satánico horrible de las feministas. Ya después lo ven ustedes, ¿no? La ONU dice que existen más de 112 identidades sexuales distintas. Pues sí, es confuso para un adolescente que se desarrolle como hombre o como mujer. Al presentarle un abanico de 112 posibilidades, pues le estamos abriendo a una confusión increíble, ¿no? Y este nada más es un video muy simpático que después lo ven, está muy padre, que es de un parlamentario alemán que empieza su discurso a decir, señores, señoras, homosexuales, heterosexuales, binarios, transespecie y así, empieza con una introducción enorme y ya le dice el presidente, ¿no? Dice, a ver, ya, por favor, continúe. No, sigo, ¿no? Y sigue la introducción con 1000 identidades y al final dice, pues no aceptamos la propuesta que ustedes dijeron, ¿no? O sea, un poco mofándose de todo esto. Ya lo ven ustedes, está muy simpático. Bueno. Vamos. Ah, caray. Ya está, ya. No, bueno, nos saltamos José. Sehr geehrter Herr Präsident. Ya. ¿En qué consiste esta ideología nueva y esta revolución cultural? En lugar de la palabra sexo, se introduce la palabra género. El lenguaje no es neutral. Con este cambio semántico, se está diciendo que las diferencias entre el hombre y la mujer, más allá de las obvias diferencias anatómicas, no corresponden a una naturaleza fija, sino que son producto de la cultura de un país o de una época determinados. Según esta ideología, la diferencia entre los sexos se considera como algo convencionalmente atribuido a la sociedad y cada uno puede inventarse a sí mismo, ¿no? Por aquello de que la tiranía del deseo. Yo soy lo que siento, el sexo sentido, ¿no? Esta ideología sostiene que el sexo no es biológico.
ni tiene origen natural, sino que son roles socialmente construidos. Así que tú en la ONU jamás oyes decir sexo. Todo el tiempo es gender, 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 ¿no? Se habla de sexos, varón y mujer, sino de géneros que son polimorfos, ¿no? De distintas, que pueden ir a distintos lados, elegidos libremente, ¿no? Heterosexual, mujer heterosexual, hombre homosexual, mujer homosexual, bisexual. Son básicos estos, son los 5 básicos. Pero pues es eso, ¿no? Es como volver un poco a una sociedad de poliamor, ¿no? De, pues vete para donde quieras, explora lo que quieras. Al comienzo sí usan sexo y género, pero como si fueran sinónimos, ¿no? Ya, o sea, ya nos lograron ganar la batalla cultural o lingüística, ¿no? Se va añadiendo el nuevo significado, sexo socialmente construido, en contraposición al sexo biológico. El proceso final es que todos terminan hablando de género como una autoconstrucción libre de la propia sexualidad. Ya estamos en la trampa, ¿no? Ya olvidamos y echamos para atrás sexo, del cual antes era un sinónimo, y hoy ya es género. Entonces, como el género es una construcción social, entonces ya nos vamos por ahí, ¿no? Se trata de negar la distinción masculino-femenino. Según esta ideología, todos tendríamos un sexo, un género neutro, y ya lo iríamos, digamos, determinando, ¿no? Los datos empíricos biológicos no cuentan y lo importante para ellos es la autodeterminación genérica. A ver, en esto ayudémonos un poquito, ¿no? Digamos que Rousseau tenía una concepción de que el hombre no importaba la naturaleza, ¿no? Lo que decíamos al inicio. Lo importante es lo que tú te haces, es la libertad. Este es el valor supremo. Más allá de todo valor, es el valor fundamental. Entonces, si tú eres libre, haz de ti lo que quieras. Estas son dos visiones de la realidad. Uno que es la naturaleza que tiene unos propios fines y que se mueve hacia su desarrollo, es decir, una bellota se va a convertir en un nogal, ¿no? Una bellota se va a convertir en un encino, pero, y ese es su fin, ¿no? Va dirigido directamente hacia allá. Un niño se convierte en un hombre. Esa es su plenitud. Bueno, pues estos no están de acuerdo con eso. Si tú tomas agua de radiador del coche y con eso le pones agua a la bellota, pues no va a resultar en un fin, ¿no? Entonces, son dos visiones de la realidad. Lo que pasa es que es cierto, es muy cierto que sí es cierto que los hombres nos vamos construyendo. No somos como los animales, que tenemos unos instintos que nos llevan hacia un lugar y que no podemos salir de ahí, sino somos unos hombres o mujeres que tenemos libertad y tenemos miles de posibilidades de hacernos a nosotros mismos. Muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, esto es como, digamos, un ejemplo, ¿no? Como una sinfónica, ¿no? En la sinfónica, si tú agarras la madera, las tripas de gato con las que hacen las cuerdas de violín y tomas el metal con el que hacen las trompetas y tomas eso, ¿no? Todos los elementos, eso es la naturaleza. ¿Sí? La naturaleza por sí misma, pues quizás no da una sinfonía. Tienes que meterle la libertad, la cultura, el ingenio humano. Pero no puedes prescindir completamente de la naturaleza. Tienes que usar de la naturaleza para crear una bella sinfonía. Entonces, nosotros no podemos prescindir de nuestra naturaleza completamente. No nos hacemos nada más por nuestra libertad. Tenemos algo dado. Y nosotros somos mujeres y hombres desde que nacemos, es más, desde que antes de que nacemos. Y en nuestra concepción somos bañados por distintas hormonas que nos hacen ser hombres o mujeres. Bueno, nos han hecho caer en una trampa terminológica que no es neutral. Negar la biología es simplemente negar la realidad, porque lo que es esta ideología es, por lo que esta ideología, perdón, me acento mal, es extremadamente pobre y deja entrever la miseria ética e irracional que posee, por eso es tan dañina. El término sexo hace referencia a la naturaleza e implica solamente varón y mujer, ¿no? Son las únicas
posibilidades, mientras que el término género procede de la lingüística y permite variaciones masculino, femenino, neutro y muchas más dependientes de la imaginación. ¿Qué dicen las feministas, no? Esta es una mexican, así, típica. El concepto de género está enclavado en el discurso social, político y legal contemporáneo. Sí, cierto. Los intentos actuales de varios Estados miembros de la ONU, todo el bloque africano y también el bloque de los países árabes, ¿no? Que pretenden borrar el término género en la plataforma de acción y reemplazarlo por sexo. Y ellas piensan que es una tentativa insultante y degradante de revocar los logros de las mujeres, intimidarnos y bloquear el progreso del futuro, ¿no? No hay nada natural, afirman. Shulamith Firestone es una de las principales ideólogas, esquizofrénica, por cierto, que terminó en un pabellón psiquiátrico. Lo natural no es necesariamente un valor humano. La humanidad ha comenzado a sobrepasar la naturaleza. Ya no podemos justificar la continuación de un sistema discriminatorio de clases por sexos sobre la base de sus orígenes en la naturaleza. De hecho, por la sola razón del pragmatismo, empieza a parecer que debemos deshacernos de ella, ¿no? De la naturaleza. Bueno, ¿y qué pretende, no? Bueno, pues la liberación total del hombre en todos los órdenes, tras la deconstrucción del lenguaje, lo que hemos visto que han hecho, las relaciones familiares, de la reproducción, de la sexualidad, de la educación, de la religión, de la cultura y de la religión de Cristo. O sea, ahorita lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo es que se dio esta ruptura? Pero, o sea, si hoy en día tú puedes ir a una clínica de fertilidad y tú ya eres el dueño del producto que pides, en ese momento ya no necesitas familia, no necesitas hacer nada. Y hoy en día son los estados los que parece que pues han determinado que los padres de familia sean los proveedores materiales de los hijos, pero ellos se encargan de la educación, ¿no? Se plantea un nuevo programa de reconstrucción de la sociedad que impone de manera totalitaria su interpretación de la realidad. Se busca redefinir los derechos humanos para justificar sus presupuestos. De seguir adelante, esta ideología terminará destruyendo a la persona, la vida, el matrimonio, la familia y por ende la sociedad. A ver, o sea, en una sociedad en la que se cambian de sexo y no pueden ser fértiles, o donde todos son homosexuales o lesbianas, pues ¿dónde está el reemplazo de la sociedad? Quieren que sea matrimonio homosexual, pero ¿cómo si no tiene, o sea, no, tú no puedes, la sociedad determina que un matrimonio tiene un interés social porque reemplaza a la sociedad, reemplaza a los ciudadanos, pero ¿qué interés puede tener el Estado en que dos señores se amen o dos mujeres se amen si no tienen nada que ver con él? ¿Qué tiene que ver? Pues ellos son los que se meten en la alcoba de los otros. No como esa diatriba que te lanzan. ¿Por qué te metes en la alcoba de los homosexuales? No es que me meta, es que, a ver, digamos que cuando un hombre y una mujer se casan, el papá mete a la novia dentro de la iglesia y sabe que el hombre va a tener relaciones sexuales con su hija. Pero no es problema, ¿por qué? Porque están dentro de un marco legal que se ayudan y eso va a ayudar a qué? A que la familia se siga, a inscribirlos en un linaje, en un árbol genealógico, cosa que los homosexuales no pueden, porque no saben quién es el donador del semen, quién es el vientre subrogado, o sea, cuál es el padre adoptivo, cuál es el padre natural, etcétera, ¿no? Entonces, y además los niños, cuando nacen, pues se necesitan pañales y se necesitan escuelas y bicicletas y juguetes y parques públicos, etcétera. Entonces, claro, la sociedad, hasta la economía se beneficia de los niños, ¿no? En esto, pues, o sea, de verdad es un ataque contra el hombre, ¿no? La ideología de género es un neomarxismo que se fundamenta en la lucha de clases, la liberación del poder opresor, en este caso, liberarnos del sexo para dar lugar al género. Tampoco se les va a poner este video, es de un doctor John Money, que pues era un promotor de todo esto. Entonces, se los resumo rápidamente. Hubo dos niños, dos gemelos, no lo vamos a poner, José, que nacieron y por un problema, no sé por qué, pero el caso es que le cortaron el pene a uno de ellos. Y entonces, él
fueron a ver a este doctor Money. El doctor les dijo, no se preocupen, o sea, edúquenlo tal cual, o sea, al más puro estilo de esta ideología. Edúquenlo como mujer, háganle la operación temprana, hormonícenlo y santo remedio, va a ser una mujer. Pues le salió el tiro por la culata porque resulta que este niño, al llegar a la adolescencia, era David y le decían Brenda, ¿no? Bueno, era Brenda. Y llega a la adolescencia, le empiezan a gustar las niñas y entonces entra en un conflicto y siente que es lesbiana. Entonces sus papás le cuentan la historia y el tipo se hace una operación nuevamente para volver a ser hombre, se casa y por azares del destino sale su historia y se entera la mujer y la rechaza. Exacto, es decir, el niño no decidió, Juan. Fueron los papás los que decidieron. Y lo rechaza y este comete suicidio. Y después el otro, el gemelo, por todo lo que pasó y porque fueron parte de este engaño, también se suicidó. Entonces le salió muy mal este asunto a este doctor, ¿no? Y a estos padres de familia que pues parece que iba todo bien, ¿no? Bueno, este es este video, ¿no? Perdón, si lo podemos pasar, José, por favor. Eso. La sexualidad en esta ideología no es vista como constitutiva del hombre. El ser humano sería el resultado del deseo de elección. Sea cual sea su sexo físico, el hombre podría elegir su género. Esto es, podría decidirse en cualquier momento y consiguientemente cambiar en su decisión cuando quisiera por la heterosexualidad, la homosexualidad, el lesbianismo o el transexualismo. Ahora imagínate esto, por ejemplo. Vamos a suponer que empiezas siendo heterosexual. Tienes una familia y dices, no, ya me voy por el homosexualismo. Y te casas con un hombre siendo hombre o mujer con una mujer. ¿Y qué haces con los niños? ¿Te siguen a todas partes? Y luego si después quieres cambiar también y te haces trans, ¿no? O sea, no está tan fácil, ¿no? Estas cosas, o sea, están planteadas como Hollywood, ¿no? Y fueron felices para siempre, ¿no? Y es un cuento de hadas buenísimo. Sí, pero no te dicen después el resultado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace poquito, 2 lesbianas lucharon muchísimo por tener un hijo, o sea, por adoptar un niño. Se separaron y lo abandonaron las 2. Lo dejaron en un orfanatorio. O también, por ejemplo, sucedió que en una clínica de fertilidad fueron una pareja a pedir que se inseminara artificialmente la mujer y el señor del laboratorio se equivocó y le inseminó un semen de otra persona. Pero hete aquí que, o sea, esa persona era negra. Entonces, en el ecosonograma aparecía el niño que venía perfecto y los padres felices, pero cuando nació negro. Entonces ya no lo querían. Entonces, ¿quién se queda con ese niño? Pues claro, como fue un producto del supermercado en el que yo tengo derecho, no buscaron, buscaron al niño como si fuera un derecho, ¿no? Cosa que hacen los parejas homosexuales. Nosotros tenemos derecho de ser padres. No, perdón. El niño tiene derecho de tener una familia. No se busca un niño para la familia, sino una familia para el niño. Se busca reemplazar a quienes fueron sus padres, a quienes lo trajeron al mundo. Las relaciones homosexuales son estériles esencialmente y artificialmente son fecundas. Tienen que ir a una clínica de fertilidad. Las relaciones heterosexuales son fecundas esencialmente y accidentalmente son infecundas. En esta ideología y para esta revolución cultural no existe naturaleza, no existe verdad del hombre, solo libertad sin límites. No hay nada constitutivo, nada que nos preceda, que nos sea dado y de lo cual no podamos disponer. Todo es libertad. No hay un orden moral válido. Todo depende de lo que se decida. El único orden que deberíamos establecer sería el orden de la libertad a todos. La libertad sería la libertad la que nos hace verdaderos y no la verdad la que nos hace libres, según esto, ¿no? Así, el nexo individuo-familia-sociedad en esta revolución se pierde y la persona se reduce a individuo. Pues cómo no, si tú puedes ir a ser un individuo
con ciertas características. Hoy en día en Suecia les recomiendo un video que se llama La teoría sueca del amor. Un poquito fuerte, pero, o sea, te pinta esto impresionante. O sea, ellos optaron por ayudar a las mujeres para que no se quedaran en las relaciones por cuestiones económicas, y lo que hicieron fue romper las relaciones entre las generaciones. Y hoy en día tienen una secretaría con un edificio lleno de gente para buscar a las personas que se mueren solas y que apestan en los edificios. O sea, se dan cuenta que se murieron cuando la gente ya huele mal. Habla esta secretaría, porque además, como es un estado socialista, te pagan 3 meses las facturas si tú no tienes trabajo. Entonces, te puedes morir, te pagan 3 meses la factura, ya apestas, van por ti, recogen tus papeles, le dan el dinero a tus familiares porque ni siquiera te visitaban, porque claro, pues no tienes papá. Fue una mamá que fue a una clínica de fertilidad, se autoinseminó y pues, ¿con quién más, verdad? Bueno, en esta disociación entre sexo y género y entre naturaleza y cultura, no cuenta y se destruye la dimensión personal del ser humano y reduciéndolo a una simple individualidad. La ideología de género supone una visión global distorsionada de la realidad que lleva consigo el cuestionamiento radical de la familia y de su verdad, el matrimonio entre un hombre y una mujer abierto a la vida, y por lo tanto el cuestionamiento de toda la sociedad. La familia en verdad desaparece. Esta ideología también supone el cuestionamiento de todo lo que significa y conlleva la tradición e identidad. Tal revolución, además excluyendo en su base de toda referencia a la dimensión trascendente del hombre y de la sociedad, excluyendo a Dios creador del hombre y que ama a cada hombre por sí mismo, comporta una dimensión laicista de la vida en que no cabe ni Dios ni la verdad objetiva alguno. Pues, ¿cómo va a caber Dios, no? Si no hay principios rectores, ¿no? No tenemos realmente aquí. El que gana es el que pone las palabras a las cosas y el que tiene la fuerza para implementarlo. El relativismo radical es uno de sus soportes y el asentamiento en la mentira es un compañero inevitable. ¿Cómo se llega a esto? Se ha utilizado la revolución sexual como un arma de manipulación de parte de los poderosos que mantienen a los pueblos sojuzgados y ejercen sobre ellos una verdadera ingeniería social. Han trabajado buscando sus objetivos con la base en el modelo de la ventana de Overton. Este modelo te dice que primero de lo impensable se llega a lo radical, de lo radical a lo aceptable, de lo aceptable a lo sensato, de lo sensato a lo popular y de lo popular a lo político. Es como la rana, ¿no? Que tiene sangre fría. Si tú la quieres matar tranquilamente, pues la metes en agua y le pones lumbre, le pones fuego por abajo y le vas subiendo poquito a poquito, ¿no? Hasta que la cueces, ¿no? Si tú la metieras en agua hirviendo, pues claro, salta volando. Yo en mis tiempos, o sea, ya vieron por mi presentación que ya tengo mis añitos, en mis tiempos, hablar de aborto, pues era como, wow, ¿qué es esto? ¿No? Es el asesinato de un niño. No, ya se cambió el término, hoy es interrupción del embarazo, derechos de la mujer, derechos sobre el cuerpo de la mujer. Y ya, o sea, no hay problema, ¿no? O sea, ya fui a interrumpir el embarazo. Yo me encuentro con compañeras en la maestría que decían, bueno, pues es una bola de células, ¿no? Pues ha sido así, a base de poco a poquito ir ganando la batalla cultural. A ver, ¿y cómo es que se dio esto, no? La revolución sexual, pues, ¿cuándo fue? En el 60, ¿no? En los 60, con Woodstock, en donde se reunieron la gente y pues los hippies a cantar y decir, haz el amor y no la guerra. Ya estaban hartos de la guerra, la primera y la segunda, entonces, bueno, pues vamos a hacer el amor, ¿no? Y entonces, bueno, 3 rupturas desde la revolución sexual. Una, entre sexualidad y matrimonio. Ya no necesitas casarte para tener sexo. O sea, ustedes porque están en reino, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo soy consagrado y, por decirte, nací en una familia en la que más o menos estos valores estaban presentes. Pero, por ejemplo, mis sobrinos ya se casaron habiendo vivido con sus novias y sus novios. O sea, ya no necesitas casarte para tener sexo. Sobre todo, ¿por qué? Pues por la píldora anticonceptiva y por los medios anticonceptivos. Ya la mujer ya no se tiene que cuidar, ¿verdad? Es decir, o sea,
ya no tienes que estar casado para tener sexo, porque tú puedes perfectamente librarte de hoy, de unas consecuencias no queridas, ¿no? No, pues ya no quiero tener hijos, entonces, bueno, pues quiero gozar del sexo. No, espérame. Vámonos para arriba. Uno para arriba. Ay, Dios. ¿Qué pasó, Joseph? Ahí está. La segunda, la sexualidad se desliga de la procreación. Ya no me tengo que casar, ¿no? La primera. La segunda, pues ya, o sea, ¿por qué tengo que tener un hijo habiendo tenido sexo? Y si ya tengo sexo sin el problema de los hijos, pues ya puedo tener sexo con el que quiera, ¿no? Puedo tener sexo con un hombre, con una mujer, con un perro, con lo que sea. Y después se separa la sexualidad de la persona misma, ¿no? Caray, nos pasamos a la siguiente, José, porque no, a mí no me obedece esto. Ahí está. El amor se equipara con el sexo. Se cree que el sexo es la única expresión del amor, degradándolo. Se ha separado el ejercicio de la sexualidad del matrimonio con el objetivo de eliminar las trabas del amor y eliminar las cadenas cuando el amor se termina. Muchachos, ustedes son hijos de su época. Cuidado con esto. Se van a casar, ya se me fue el amor. Ya no lo quiero como, ya no te quiero. Y entonces es intercambiable. Entonces, ya no se trata pues eso, ¿no? De un compromiso para toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre estoy en la búsqueda, ¿no? Estoy en la búsqueda y además uno se prueba unos pantalones, uno se prueba un vestido, pero no pruebas a la persona y vamos a ver si sexualmente somos compatibles, ¿no? Y entonces entras en la dinámica de la prueba. Entonces, ¿qué tal que tú eres el probado y tú no pasaste la prueba? Ah, entonces te desechan y buscan a otro. Incluso casándose, pues siguen en la dinámica de la prueba. Se ha negado la necesidad de la relación única y fiel como marco de una donación de sí mismo. Esto ha traído como consecuencias el divorcio a gran escala. Han aumentado los nacimientos concebidos extramaritalmente. Se tienen hijos sin casarse. Descienden las concepciones por la utilización de métodos anticonceptivos y el aborto, y aumentan los nacimientos de madres no casadas debido a que el matrimonio empieza a dejar de considerarse el marco exclusivo de la procreación. Segunda ruptura. Ay, perdón, me fui. Discúlpenme. Yo creo que le pegué aquí. Ahí está. El sexo está en función del placer. Se eliminan las consecuencias no deseadas del ejercicio de la procreación. Desligando la sexualidad de un ámbito de promesa recíproca y de su apertura constitutiva a la vida, ha quedado reducida a un objeto de uso. Pues claro, ya no gusta. Entonces, siempre se tienen que hacer experiencias sexuales más y más fuertes. ¿Por qué? Porque, o sea, esto no te puede llenar. No es planificante. Tú no estás mirando hacia la plenitud de la vida, hacia comprometer tu libertad con algo con lo que vale la pena. Sí, ya quitar todas las opciones que tienes al lado y construir sobre algo. Es una adolescencia continua, constante, en la que el adolescente siempre tiene 1000 posibilidades enfrente, pero no realiza ni una. Cuando tú escoges una carrera, ya no vas a ser ingeniero. Si eres arquitecto, no vas a ser ingeniero ni médico. Estás reduciendo tu capacidad de libertad, sí, pero le estás comprometiendo con algo que vale la pena. Ya te casaste con una persona, ahora vas a construir una familia, vas a dejar unos hijos, vas a inscribir su nombre en la historia. Bueno, pues ya valió la pena reducir tus opciones, mientras que esto nunca las reduces, ¿no? Con ello, como todo objeto, se hace incapaz de colmar el ansia de felicidad que está en el origen de su actividad, por lo que le introducirá una dinámica nociva en su desarrollo. Las experiencias vividas acaban aburriendo en su monotonía, por lo que es preciso estímulos cada vez más fuertes para encontrar el placer esperado. No les oigo. Bueno, me encontré con un chavo que decía, tengo relaciones sexuales con mi novia y la verdad es que qué difícil esto porque lo que yo a nadie le hubiera aceptado de la manera en que me trató ella, se lo acepto porque una vez enganchado en las relaciones sexuales, hay un acuerdo
funesto entre los dos de que esto tiene que funcionar, porque ya fuimos tan adelante en todo esto que tiene que funcionar a como dé lugar, ¿no? La tercera ruptura se separa la sexualidad de la persona misma, hombre, mujer. Para algunos se trata de preguntas carentes de sentido, sino racistas. Tu cuerpo sexuado no dice nada de ti, es una opción, no un... La idea principal es que tú tienes derecho a decidir independientemente de lo que diga tu cuerpo. Todos somos personas humanas. Significa que el sexo se mira como una simple función que se puede intercambiar a voluntad. Es una ruptura antropológica. Se rompe a la persona y el sentido de su sexualidad y así nacen distintos tipos de familias. Ahora, esto es muy importante y con esto ya voy a terminar para no ya cargarlos con demasiado tiempo y demasiada información. A ver, esta gente ha revuelto, ha traslapado tres aspectos muy importantes. El dato, el signo y el rol. ¿Qué es el dato? Es la evidencia física, es lo que es tu cuerpo biológico. El cuerpo es el primer dato de la diferencia entre hombre y mujer. Se trata de una forma sexuada diferente. Esto es lo dado, ¿no? El cuerpo viene sellado y muestra nuestra manera de ser personas. Tú eres mujer en la manera que hablas, en la manera que te comportas, en el timbre de tu voz, en la suavidad de tu piel, en tus características físicas, sexuales internas y secundarias. Tú eres hombre por todas estas cosas. No depende de una percepción, es un dato objetivo. Nos revela una concordancia con la realidad, nos habla de un plan, estamos de alguna manera vueltos hacia otro. Nosotros no somos completos porque algo nos falta de la manera de ser y de actuar y de lo físico. Por eso se dice, crean, o sea, dejará el padre a su padre y a su madre y los dos formarán una sola carne, ¿sí? Es decir, te completas con el otro, con el diferente, no con el igual. Con el igual van a ser relaciones totalmente, digamos, compulsivas. Estás buscando tu masculinidad. Estás buscando el abrazo de un padre perdido en otro hombre. Tú no estás buscando un complemento, estás buscando una carencia, estás buscando llenar una carencia. El dato objetivo nos revela la concordancia en la realidad, nos habla de un plan de una naturaleza dirigida hacia la complementariedad, representa una forma de relación. La genitalidad externa en el caso de los hombres y la interna en caso de las mujeres. Nacemos hombres y mujeres. Lo absurdo de esta discusión es que se ha llegado a negar que el cuerpo sea un dato. El signo. ¿Qué es el signo? Es lo que te hace ser mujer y que a ti te hace ser hombre. Si tú quisieras cambiarte de sexo, nunca sabrías lo que es sentirse del otro sexo. No puedes sentir lo que siente una mujer si tú eres hombre. Tú, eso no está en ti. Y además hay otra cosa, que tú no puedes ser mamá. Ese es un dato, el dato, sí, ese es un dato, ¿no? El de la maternidad y la paternidad. Pero todo el aspecto psicológico y el aspecto de percepción, no digo de los estereotipos, que se dicen, es que las mujeres son más sensibles y los hombres son más rudos. Eso es un estereotipo, porque hay hombres muy sensibles y mujeres muy rudas, ¿no? Si el cuerpo representa un signo, la complementariedad es un signo, no es la forma física. Es un signo porque esa diferencia física representa, así como el signo que está, una señal que está en la carretera, representa una curva, no es la curva. La curva es el dato, la señal es el signo. Representa una diferencia más honda. Se trata de las diferencias psicológicas, afectivas y espirituales. Hay una variedad y matices en esta expresión. Hombres y mujeres están dotados de cualidades propias para ejercer su vocación. Se me fue la presentación. Esto es, ya cállate, Diego. Ok, José. José. Bueno, voy a abrir la presentación por otro lado y se las voy a seguir porque no sé si, bueno,
Entonces, el signo, ¿sí? Lo que se niega hoy en día es que un dato represente un signo. Bebés que nacen y los papás no les pondrán el nombre hasta que decidiera qué ser. Para quienes piensan de esta manera, el cuerpo es un mero accidente e incluso se puede cambiar. Pero un cambio de genitalidad generará necesariamente un cambio de personalidad, pues hay diferencias interiores psicológicas. Esto no tiene nada que ver con los estereotipos. Y por fin, llegamos a los roles. ¿Ustedes me están escuchando? ¿Alguien me puede escribir en el chat, por favor? Ah, ok, ya. Aranza. Sí se escucha. Perfecto. Gracias, María. Gracias, Andrea. Ok. Pero no se ve la presentación. Bueno, no importa. Perfecto, gracias. Ya estoy en la última diapositiva para que no se me cansen. Y ahora, ¿cuáles son los roles? Los roles, pues es que tú, por ejemplo, varón, puedas ser cuidador en un kinder, ¿no? O que tú, mujer, puedas manejar un tráiler o ser policía. O sea, esos son, o sea, son roles, pero el problema es que como, se ha, eh, se ha traslapado esto de dato, signo y rol, y entonces quieren hacernos comer el pastel de que, es que claro, siempre los roles machistas, etcétera, etcétera, ¿no? Lo propiamente femenino es la maternidad y lo masculino la paternidad. Son formas distintas de ser personas. Son formas distintas de amar. La fertilidad es posible gracias a esta diferencia. Son dos formas complementarias de dar vida. En la forma física al hombre le corresponde dar y a la mujer recibir. Rol es lo que hacemos, no lo que somos física o interiormente. Son construcciones sociales y dependen de la cultura. Dato, lo que eres. Signo, lo que eres internamente. Y rol, lo que haces. La mujer invitada para desempeñarse como el hombre en un rol profesional puede ser que trastoque su naturaleza maternal. Entonces hoy se está masculinizando a la mujer y feminizando al hombre. El hombre tiene que ser una mamá bis para poder ser buen padre, ¿no? Entonces tiene que ser todo tranquilo y todo decente y todo lindo y todo tal. Si tira al niño por encima de su cabeza, son roles machistas. Esto es una manera machista de tratar al niño y tal y cual. Y ya toda expresión de masculinidad se ve como ¿qué es esto, no? Como, no puede ser. Y esto es lo que han estado empujando, ¿no? Entonces, y la mujer pues tiene que ser strong, independent woman, ¿no? Que tiene que estar ahí en el trabajo. Y chistosamente son esclavas de su trabajo, pero si ayudan al marido, no, entonces el marido los sojuzga, ¿no? Pero eso sí, por dinero, pues sí están dispuestas a tener un jefe y obedecerlo, pero en la casa no, ¿verdad? La sociedad nos confunde y nos hace pensar que paternidad y maternidad son un rol, no lo son, y son intercambiables, no lo son. Identificamos roles para cada sexo. Teóricamente, el hombre está poco dotado para experimentar y vivir la ternura, mientras que la mujer se caracteriza por ser más débil que el varón. Bueno, en principio, ¿no? Pero no es así. Estas adscripciones psicológicas no son más que una burda simplificación de unos comportamientos reales mucho más complejos. La mujer puede llegar a ser bastante más dura con aquello que no pertenece al círculo definido de sus afectos, y el hombre, por el contrario, es generalmente mucho más débil que la mujer si se trata de afrontar dificultades. Piensen cuando les van a inyectar en una clínica, como los hombres somos mucho más, ¿no?, reacios a eso. Bueno, pues con esto termino. Ya, pues muchas gracias. Espero que estas cosas por lo menos les abran el hambre. Les dejé en la presentación al final una bibliografía muy interesante, sobre todo dos libros que les recomiendo mucho: el libro negro de la nueva izquierda y otro que es el de cómo defender la fe sin levantar la voz. Bueno, no sé, José, ahora sí que a todas. Diego, ya volvimos. Es que aquí está cayendo un diluvio y se nos fue el internet. Ok. Pero oye, muchísimas gracias, Diego. Tengo aquí unas preguntitas que anoté Sí. durante la charla. Ujú. Giovanna nos preguntó que si es erróneo decir que soy del sexo femenino, sino más bien que soy del género heterosexual. Giovanna, puedes abrir tu micrófono si crees que no me expresé bien tu pregunta.
Hola, o Hola, sea, Giovanna. mi duda iba más que todo a eso, o sea, está mal, o sea, porque por ejemplo, las personas gays, ¿cómo expresan su género? Mi género es gay, o sea, es una pregunta, porque mi Mira, sexo biológicamente hablando, ok, es femenino. sí, qué bueno que preguntas eso. Mira, es que no hay una identidad gay. O sea, eres Giovanna, ¿verdad? ¿Giovanna? Sí, Ok. Mira, sí, Giovanna, tú sientes, ¿no? Tú tienes sentimientos. Entonces, por ejemplo, cuando tú tienes alegría, tú dices, me siento muy alegre, me siento muy triste, me siento desconsolada, me siento furiosa, pero no dices, soy alegría, soy tristeza. No te identificas con tus sentimientos. Tu identidad la da más bien tu diseño. ¿Me explico? Tú eres mujer. Yo soy hombre. ¿Por qué? Porque si yo agarro una taza de café y me la pongo a golpear por el suelo, ¿no? Para ver si la uso como un balón, la puedo usar, pero la voy a echar a perder porque no fue hecha con ese fin, no tiene esa identidad. No, es, es un vaso de cartón de tal tamaño para contener agua. Entonces, no tiene sentido una identidad gay en el sentido de que porque yo sienta atracción por un hombre, eso no me hace ser homosexual. Soy una persona heterosexual con sentimientos o con atracción al mismo sexo, ¿sí? Entonces, o sea, cómo expresa una persona gay su identidad? Bueno, pues ellos dicen, no, o sea, salgo del closet y soy gay. Entonces, a ver, si cambia tu interés y de repente te haces bisexual, ya no eres homosexual, sino que eres bisexual, pero eso no puede determinarte, no puede determinar tu identidad, no puede, eso estás reduciendo tu identidad a un aspecto de tu sexualidad. Entonces, por eso digo, me da muchísima pena por la gente que sufre, ¿verdad? Porque no está padre el tener una atracción por el mismo sexo. Pero eso ya es tema de otra cosa, ¿verdad? De que a veces, bueno, pues esa es mi teoría, ¿no? Y esa es la teoría de, por ejemplo, de un Nicolosi que tenía un centro de ayuda para homosexuales en California, o sea, que son aspectos, ya no se ha encontrado un gen gay, no lo hay. Levi lo buscó en 35 hipotálamos, no lo encontró y no se sabía si había deshecho. Sí había una diferencia en los cerebros, pero no se sabía si era por la conducta homosexual, que si habían hecho las diferencias, si era la causa o la consecuencia. Entonces, no hay un gen, no lo han descubierto, entonces se ve que son cosas de la historia personal de la crianza. Entonces, no puedes como determinar a una persona por su sentir. No sé si con eso te contesté. sí, muchísimas gracias. A ti, Giovanna. Otra pregunta que hicieron, Diego, fue de Vanessa, que comentaba, o sea, es lo mismo decir género femenino que sexo femenino. Vanessa, Ahí me y ves no, metido. ajá. Mira, Vane, es decir, esa es la confusión de hoy. O sea, una cosa es el sexo, ¿sí? El sexo es cromosómico. Tú tienes XX y el hombre tiene XY. Entonces, ese está determinado por tus cromosomas. La naturaleza realmente hace puras mujeres y entra el cromosoma Y a determinar el sexo del individuo. Entonces, cromosómicamente, fenotípicamente, genitalmente, hormonalmente, ¿eres hombre o eres mujer? Entonces, eso es el sexo, sexo biológico. Cuando tú entras digamos, en aspectos lingüísticos, nosotros le asignamos un género, ¿no? A las cosas en donde decimos la mesa, la mar o el mar, en este caso los dos, etcétera, ¿no? Entonces,
lo que han hecho esta gente es como combinar estas dos cosas. Entonces, sí puedes decir que eres del género femenino, pero hoy en día se entiende el género femenino como que es una cosa social, como culturalmente construida. Tú realmente eres del sexo femenino. Tú eres un ser humano con del sexo femenino. Ahora quieren inventar, ¿no? Que yo soy del género transexual. No, 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 espérame, o sea, tú eres eso, o sea, del sexo femenino o del sexo masculino. Lo otro son inventos, ¿no? Decir yo soy de un género. No, yo soy mujer, pero soy del género masculino. Entonces puedo ser transexual, pues, ¿no? O sea, y yo no digo con eso que yo las traigo todas conmigo, ¿verdad? Y que yo entiendo todo y que pues puede ser que lo sienta, sí es cierto que lo puede sentir, se puede sentir atrapada en el cuerpo de una mujer, ¿no? Y creerse hombre. Yo me encontré con una señora que así lo sentía. O sea, yo no dudo que eso sea un motivo de mucho problema, pero de ahí a saltar a decir, yo soy del sexo femenino, pero del género masculino, pues no. Y eso es lo que se ha hecho, que al final, pues, casi el género es como que tu opción, ¿no? Tu orientación sexual, más bien. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Mira, Emanuel Molina también tiene una pregunta. Le pedí que por favor la colocara en el chat. Si puedes habilitar tu micrófono, hazla tú, por favor, Manuel. Manuel Pérez, no. Listo. Ah, ya está. Sí, lo que pasa es que no había leído el chat, sorry. Bueno, aprovecho de preguntártela así. ¿Sabes que comentaste que, o sea, eras hombre? Bueno, eres hombre. Ok, de que eres hombre, ese es tu sexo, ok, fino. Y que el hecho de que hayas sentido atracción sexual por un hombre no te define. O sea, o por lo menos no como homosexual. Puede que haya sido, bueno, te atrajo ese hombre particularmente y ya. Mi pregunta es la siguiente. Esas personas que de verdad, ponte un hombre, no sienten atracción por mujeres, más allá de que son hombres y debería ser algo como que natural, entre comillas, o sea, ese tipo de personas que de verdad solo sienten atracción por el mismo sexo, sí serían definidos como homosexuales. O sea, ya no es un caso puntual, sino que de verdad, o sea, es una cosa de que solamente te gustan los hombres. Sí, perfecto. Mira, todo lo que yo les diga, pues son mis visiones y mi punto muy particular de ver las cosas. Me parece que en la sociedad, o sea, se nos ha impuesto el hecho de que nosotros tenemos que aceptar que la gente es homosexual. Entonces, como ese es su sentimiento, lo que decíamos al inicio, es la tiranía del deseo, ¿no? Y la dictadura del sentimiento y el relativismo. Entonces, si alguien te dice, a mí me gustan los hombres, tú te callas y dices, bueno, pues felicidades, ¿no? O sea, tú eres homosexual. Repito, o sea, tu diseño, todo lo que eres, física, biológica, químicamente, eres un hombre. Lo lógico, lo natural, el fin de tu naturaleza es que te unas a una mujer. Tú no puedes escoger tus sentimientos, realmente lo sientes atracción por un hombre. Entonces yo te diría, mira, más bien busquemos la causa de esta situación, ¿verdad? Y vamos a escarbar en tu corazón, en tus sentimientos, en tu historia personal, qué es lo que te ha determinado hacia ese sentimiento. Hay autores que dicen que se puede recuperar la heterosexualidad. Critican mucho a Cohen, que fue un homosexual que se convirtió en heterosexual, porque no tiene unas credenciales académicas, pero él dice que es perfectamente el cambio. Hay una organización, NARTH, N-A-R-T-H, que dice que el cambio es posible, Courage, otras así. Entonces, o sea, más bien repetiría, eres un hombre con atracción al mismo sexo.
si eres lesbiana, bueno, no te diría lesbiana, eres una mujer con atracción al mismo sexo. Al final, o sea, o lo que yo con la teoría que más me quedo es con aquella en la que, fíjate que casi muchos hombres que se dicen homosexuales, o fueron abusados de niños, o tuvieron padres hostiles, ausentes, e incluso en algunos alcohólicos, unos no desarrollan la homosexualidad, otros sí, pero en todo caso es un padre ausente y a veces madres sobreinvolucradas que como que sí tienen una relación con su hijo, una relación estrecha y amable y gentil con su hijo, cosa que no tienen con el padre. Entonces luego sus necesidades emocionales las traspasan al hijo. Entonces tener una madre sobreinvolucrada o un padre hostil y malvado y violento, pues claro que el niño voltea a ver al mundo de la mujer y dice, pues yo quiero ser así, ¿no? Y a veces, o sea, esto pasa en los primeros años de la vida, en donde el niño ve al papá a través de los ojos de la mamá. La mamá es la que le presenta al papá. Entonces, claro que si la mamá tiene, en los ojos de la mamá, el papá representa digamos, la traición, la mentira, el engaño, la fuerza desmedida, etcétera, pues lógico que el niño va a crecer así, ¿no? Entonces, pues el niño le gustarán los hombres. ¿Por qué? Porque está buscando un padre perdido. Por eso, mira, si a alguien le interesa, después se los paso, pero hay unas estadísticas en cuanto a la promiscuidad de los homosexuales tremenda. Hay gente que tiene 1000 parejas sexuales, pero muchos, muchísimos. Hay unos cuates que, o sea, en el mundo homosexual es muy común los encuentros en baños públicos, en cafés, en el subway, en cosas así, en donde son anónimos y donde tienen fiestas que juegan a la ruleta rusa para ver si se infectan del VIH, ¿no? Con estos, los bug chasers, ¿no? ¿Por qué? Porque es una promiscuidad enorme. ¿Por qué? Porque el homosexual está buscando en el otro, igual a él, el abrazo de un padre perdido. Y es una relación humillante con el otro. Es una relación compulsiva, ¿no? Entonces, decir que, oye, tú, pues eres homosexual, pues sí, o sea, sí, pero es una condición doliente. Ya que no te gusten las mujeres, ya es una carencia, ¿no? O al revés, ¿no? Y bueno, la homosexualidad femenina es distinta, ¿no? Como que va más bien por una madre disminuida, deprimida, ausente y donde la figura del padre es lo máximo. Entonces ella se identifica con el varón, ¿no? Y no se apure, espero que nadie le dé con esto, porque nuestras familias no son perfectas, ¿no? Entonces no le dé pondría, ¿no? De decir, ay, es que a mí me pasa esto. No, pues claro que no. O no te preocupes si te pasa, o sea, también tienes, pues, maneras de salir, ¿no? Lo que pasa es que hoy en día, pues, te meten a la cárcel si ayudas a un homosexual a cambiar heterosexual. No sé si con eso respondí. Excelente, Diego. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Mira, tenemos otra pregunta. En el video veíamos que imponerlo era en contra de la libertad, pero prohibirlo no sería igual ir en contra de la libertad. ¿Prohibir qué? Perdón, no entendí. A ver, Manuel, si quieres, expresar un poquito mejor la pregunta. Si estás ahí. Bueno, ¿sí Híjole, perdón, pero no te escucho. No te me escucho. escucho? Te escucho cortado. No creas que que me da miedo tu pregunta. Creo que te escucho cortado. ¿Me logras escuchar ahora sí? Ah, ya, ahora sí. En fin, la pregunta es esa. En el video veíamos que imponer lo que sería el tema de la identidad de género o el tema de la comunidad LGBT era en contra de la libertad, pero entonces prohibirlo no es igual en contra de la libertad. Sí, o sea, a ver, digamos que
sí es muy buena tu pregunta en el sentido de que no se intenta prohibir, o sea, digamos que para las personas que quieren vivir así, o sea, si quieren vivir así, o sea, está bien, o sea, no hay problema. El problema es cuando ya se impone el que tú o otras personas aceptemos eso como igual. Es decir, por ejemplo, si tú pones moneda falsa dentro de la economía, pues se va a devaluar la economía. Entonces, si tú a todo le llamas matrimonio, pues se va a devaluar el concepto de matrimonio. Ya no es la unión de un hombre y una mujer para tener unos hijos y para criarlos y para que la sociedad siga adelante. O sea, contra lo que se está en lo que se está en contra es que, por ejemplo, de ahí, o sea, se quiera igualar, ¿no? El matrimonio homosexual la unión homosexual al matrimonio heterosexual. Lo que se está en contra es que se enseñe eso como una verdad, que hay gente que por sus convicciones religiosas o personales no está de acuerdo con la homosexualidad, que se glorifique y se diga que la homosexualidad es una opción tan válida como la heterosexualidad. Eso es lo que se está en contra, no tanto el prohibirlo. O sea, el prohibirlo ni siquiera lo puedes prohibir porque la gente se va a unir y punto. Pero el hecho de que tengan derechos y que después tengan derecho a adoptar, por ejemplo, ¿no? Cuando que, por ejemplo, todo el tema de le voy a pasar a José un estudio que hizo Mark Regnerus sobre distintos tipos de familias. Reunió 8 tipos de familias, ¿no? El adoptado tarde, el papá y mamá biológico, papá homosexual, mamá lesbiana y tal. Y si tú le picas, o sea, ustedes son buenos para eso de la tecnología, ¿no? Si tú le picas, por ejemplo, hay 40 ítems, ¿no? Por ejemplo, uso de marihuana, cosas muy objetivas, ¿no? Uso de marihuana, ¿cuántas veces has sido arrestado? ¿Qué tan bien te ha ido en la escuela? ¿Cuántos grados académicos has logrado? ¿Cuántas veces vas a terapia? ¿Qué tanto te asiste el gobierno? Cosas así. Tú le picas a cada ítem y te pone unas estadísticas y te pone qué tal le va a la familia del adoptado, qué tal le va a la familia del padre homosexual, de la madre lesbiana o de los padres biológicos. En los 40 ítems, en esos 40 ítems, le fue mejor a los hijos de padres biológicos, que todavía persisten en matrimonio. Entonces, quiere decir que el ámbito donde crece mejor la persona es en el matrimonio heterosexual. No se quiere prohibir las uniones homosexuales. Lo que no se está de acuerdo es con legislar a favor de una orientación sexual y hacer de esto tribus sexuales. Entonces, ya con esto, fíjate, por ejemplo, en el DSM, que es el Manual de los Desórdenes Mentales de la APA, quitaron de la homosexualidad, la quitaron en el 1973 de los trastornos por votación, por ningún estudio. De las 30,000 personas que tenían que votar, 4,500 decidieron que se tenía que quitar. Hoy en día, para la próxima edición del CIE, que es el DSM, pero europeo, se va a quitar la transexualidad como una enfermedad mental. Entonces, de eso es lo que va la cosa, ¿me explico? Tú cuando tengas tus hijos y entonces, porque ya se quitó la enfermedad, la transexualidad, va a haber un profesor de educación física transexual u homosexual que va a enseñar a tu hijo, ¿no? Entonces dices, o sea, espérame, yo quiero escoger para mi hijo esto. No, señor, porque entonces es discriminación y tú te aguantas y te van a enseñar unas clases de ideología de género y si el niño se quiere, hoy en día, en México, si el niño recibe terapia de conversión, vas a la cárcel tú, papá, y tú, psicólogo. Eso es lo que no se quiere, la imposición, ¿me explico? No la prohibición. No sé si con eso te contesté. Por si ya no les oigo a ustedes. Por todo el apoyo, de verdad que la hemos pasado increíble, hemos aprendido muchísimo y creo que ahora contamos con muchos más argumentos, bueno, para
para un poco tratar estos temas, sobre todo, bueno, en nuestra cotidianidad. Ya estamos, bueno, ya sobre la hora. Sé que tienen muchísimas preguntas, creo que las vamos a ir igualmente tratando en lo que queda del cursillo. Pero bueno, otra vez agradecerte de verdad porque la hemos pasado excelente y de verdad que la charla, bueno, ha sido muy productiva. Muchísimas gracias. Mira, hagamos una cosa. Les voy a mandar por el chat mi mail. Ok. Ahí te va. Si alguien tiene, o sea, yo no soy no soy el gran experto en esto ni nada, o sea, he estudiado un poquillo de esto y nada más, pero si algo puedo ayudarles y sobre todo si puedo mandarles bibliografía, con muchísimo gusto se los mando porque de verdad que vale la pena que se formen en esto porque ustedes son el futuro de la sociedad y ustedes son los que van a llevar a Venezuela a los derroteros donde quieran llevarlos. O sea que me encantará poder ayudarles en lo que pueda y con mucho gusto dedico un tiempo a eso, ¿no? Gracias. Gracias a todos y a todas, qué maravilla el poder estar con ustedes. Muchas gracias, Diego. Bueno, quedamos entonces pendientes a la planificación de la tarde, ¿ok? Muchísimas Ándele, que les gracias vaya y un muy abrazo bien. grande, Diego. Esperamos vernos Dios. pronto. Gracias, Dios.